Bueno, no, dio como ejemplos puntuales de un chico que arrancó y que en un minuto, perdón, en 3 minutos tiraba una sola bocha y que después con el paso del tiempo pasó a tirar eh, las 6 bochas en los 2 minutos reglamentarios. Y bueno, habló un poco de eso también. Eh, También ¿qué más? Habló de una canaleta o rampa, que bueno, que cuando en las bochas, cuando no obtienen la motricidad de las manos o el agarre y pueden solamente mover la cabeza, tiran con una rampa, que es lo que entendí, que como que se pone desde el cuello y debe ir a la cancha, y a partir de ahí tiran con un movimiento de cabeza. Así que bueno, eso. Le cuelgan la canaleta, se la cuelgan de toda la cabeza, entonces con los movimientos de la cabeza va dirigiendo la canaleta y solamente el que ayuda, en algunos casos de mayor complejidad, ayuda y le coloca la bocha en la canaleta y él tiene que dirigir. Y se pone acá arriba y hago, Sí. de arriba de la cabeza. Como él tiene movilidad solamente, o bueno, esto, como decías vos, está complicado de los brazos o de la mano, no tiene agarre o algo de eso, dirige la canaleta con la cabeza. Bueno, bien, ahí hablaste de varias cosas, de cómo era la clasificación para poder jugar, quiénes eran los que jugaban, para dónde estaban, para quiénes estaba pensada esa actividad deportiva. Ahí ya tiraste un par de cosas más. Igual Eh, también lo que estuvo bueno fue que contó que, por ejemplo, un día le tocó que estaba en la fila de un banco y se encontró con un hombre en silla de ruedas y se le acercó a decirle si estaba interesado en hacer deporte y a jugar a las bochas, le dijo. Y el señor no entendía qué, a jugar qué bocha, no, era como que no se lo esperaba que lo invitaran, porque, o sea, él como persona discapacitada, capaz que, o sea, lo que menos se espera es que lo estén invitando a incluirse para hacer algún deporte o no sé. Y bueno, lo pudo meter ahí con ellos y hoy es el de hoy que sigue practicando, o sea, jugando. ¿Qué te gustó de eso ya? Que está bueno, porque no hay mucha gente así, o por lo menos yo no conozco. Primero también me sentí como súper ignorante porque no pensé que las personas con parálisis cerebral no estaba al tanto de que realizaban deporte, Ah, no, mira. no quise preguntar porque iba a quedar Sí, media esa colgada, pero es una actitud, la verdad, malísima de los alumnos. El de no preguntar por si las moscas, ¿vio? sí, O por sí, yo sentirse sé. mal o algo de eso. Tanto acá como en los vivos, necesariamente las preguntas son re importantes. No son re importantes porque yo estoy fabulando que son importantes. Son importantes porque generan que nos pongamos a hablar de otras cosas. ¿Sí? Y así ampliamos lo que estamos hablando, ampliamos en contenido, ¿sí? Así Sí. que es necesario ya, porque esto que vos decís, y lo está diciendo ahora, más de la mitad o 3/3 de esta cursada le pasa lo mismo, casi no participa y no pregunta por miedo a... Sí, ahí lo que le pregunté yo en el de Instagram fue los niveles, porque me acuerdo que habló de BC o BC3 o algo así. BC1, BC2 o algo así. Claro, y dijo que los de BC3 eran los que más movilidad tenían, entonces yo le pregunté si los de BC1 eran los que tenían menos movilidad y no me Ahí va. dijo, claro, BC1 se ve que BC1 y BC3 eran los que más o menos tenían movilidad, los que mejor movilidad tenían, y BC2 y BC4 eran los que casi nula tenían, algo así, me acuerdo que dijo. Bueno, de ahí hay que sacar, más allá de saber o no saber las categorías, lo que decía Juan, lo que revisaba Juan, dice, bueno, mira, ahí tenemos a las claras desde dónde se clasifica y desde dónde se organizan las reglas de este juego. A ese juego vos, yo y cualquiera que está acá no va a jugar.
no lo van a dejar jugar en ese deporte, no nos van a dejar participar en una competencia. Claro. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no entramos dentro de las clasificaciones. Clasificaciones construidas a partir de una lógica de pensar. Eso sería el juego adaptado, ¿o no? Eso, claro, el deporte El adaptado. deporte adaptado. Más precisamente, sí, ya. Sí, sí. Ahí, Igual Flor, esa práctica es una práctica específica, ¿no? O sea, claro, no es un vamos a ir. deporte, no es un deporte adaptado, no es un deporte común, cotidiano, que puede realizar cualquiera, sino que es un deporte que es exclusivamente para personas con discapacidad, que fue pensado y creado para personas con discapacidad. Claro, por eso vamos a ser más precisos, Eliana. Entiendo lo que vos estás diciendo. Se los llama deporte adaptado, así que sí son deportes adaptados, pero como sustantivo. Entiendo lo que vos querías decir, que bueno, no es el mismo deporte, un poco adaptado. En realidad, como sustantivo quedó deporte adaptado, por eso nosotros le llamamos prácticas específicas, las empezamos a nombrar ahora con el profe Hugo, y en cátedra, entonces empezamos a nombrar como prácticas específicas para personas con discapacidad, ¿qué es lo que vos querés decir? ¿Sí? Ahora, se terminó sustantivando esto de deporte adaptado, ¿sí? Porque sí son deportes adaptados, y en Sí, realidad sí, lo en que realidad tienen la misma lógica, digo, se adapta claro, siempre algo de se juego. modificó y quedó así además, ¿sí? Se modificó y quedó así, no es que se siguen adaptando, es así, como cualquier otro deporte. Pero fue a partir de utilizar la lógica de un deporte más masivo, y se modificaron las reglas para que participen. ¿Está? Entonces ahí nosotros podemos hacer ese ejercicio y decir, a ver, al que se le ocurrió esto, ¿bajo qué modo de pensar la discapacidad tenía? ¿Podemos hacer ese ejercicio teórico? Es estrictamente teórico, ¿no? No, no podemos. La puta madre, yo pensé que sí. Bueno, Flor, Elizondo, vos dijiste que la viste. ¿Querés contar? No sé si tenés micrófono o tenés chat. Dale. Bueno. Ahí lo va a chatear, fíjense en el chat. Yo va a escribir. Profe, buen día. Sí, Sigo ¿qué por pasa? acá. Ay, ¿estás con Miku? O sea, está hablando, aparece que está Miku Caroleo, pero en realidad soy Flor, estamos juntas, entonces nada, prendimos de Bien, bien. diferente compu y nada. Dale, dale, dale. Buenísimo, Bueno, mejor. no, yo lo que iba a comentar era la parte en la que hablaba sobre que hay dos momentos, uno de competencia y uno de enseñanza. Bueno, esto que venían igual Ah, diciendo. mirá qué bueno. Como que en el momento de enseñanza sí se vinculaban por ahí con otras personas, que no era solo el grupo cerrado. Y por ahí en el momento de competencia ahí sí te ponían como decías vos, ¿no? El reglamento en la cara y quién podía participar y quién no. Es como, bueno, la justificación estaba ahí, en el reglamento. Y después también lo que decía es como que el primer día de la competencia es el que se utilizaba para evaluar. Ahí decían quién pertenecía acá, acá y acá, o por lo menos en lo que respecta en Y fútbol. ahí, claro, y ahí se necesitaban gente que testee Claro. esto y que clasifique a esos que iban a jugar. Después hubo una pregunta. A ver, está bueno esto que traes, es interesante y vamos a hablar bastante más, ¿sí? Flor, ¿qué es lo de, no es lo mismo la enseñanza de un deporte, la práctica de enseñar un deporte, que la competencia de un deporte? ¿No? En la enseñanza ha sucedido que alumnos y alumnas como ustedes han ido a participar y a hacer observación y terminaron jugando a la par, cualquiera de todos estos deportes. ¿Por qué? Porque lo que se estaba buscando ahí era, bueno, para jugar al fútbol necesitaba cierta cantidad, faltaban dos y se ponía uno del público, ¿vio? Y se ponían a jugar al fútbol, ¿sí? Con las reglas que se establecían ahí. Pero podía participar. Ahora, si vamos a una competencia, ustedes no pueden participar. ¿Por qué? Porque es específico para personas con discapacidad. Entonces ahí hay una diferencia en las prácticas. Cuando son una práctica deportiva,
¿sí? Un campeonato, por los puntos, listo. Ahí está la regla del deporte y eso es una práctica deportiva. La práctica de la enseñanza de ese mismo deporte, que pueden aparecer cosas de aprendizaje, pueden aparecer cosas de entrenamiento, todas las cosas que nosotros, los elementos que la educación física utiliza, y los profes y las profas utilizamos, eso es otra cosa, y ahí sí no puede tomar otras características la enseñanza de esos deportes. Entonces las prácticas de esos deportes, de la enseñanza de esos deportes, son diferentes. ¿Sí? Ya empieza a haber una diferencia enorme ahí en los elementos que utiliza. Después, bueno, están los bonaerenses y ahí ya clasificás, te testean todo, y si no, este te está haciendo el kill, no es disca. Entonces no puedes jugar. ¿Estamos? Bueno, buenísimo eso que trae Flor. ¿Qué otra cosa vieron ahí en el video que les haya llamado la atención y que tenga que ver con ponernos a hablar? El trabajo que nosotros tenemos que hacer y que en los prácticos intentamos hacer con los adscritos y ayudantes es que las cosas que teóricamente estuvimos hablando en clases anteriores que tienen que ver con los contenidos que ya hemos visto en la unidad 1 y en la unidad 2 aparezcan o podamos llegar a observarlos dentro de esta unidad que son las prácticas. ¿Se comprende ese ejercicio? Entonces, lo que ustedes ya hemos recorrido como contenido, tienen que traerlo para la observación, porque justamente la teoría lo que les está dando es un modo de mirar. Justamente lo que necesitamos es eso, las palabras que ustedes han aprendido, ver si podemos observar las prácticas con esos ojos. Lara, levantate. Ah, no, bueno, dale, Nicolás. Yo te había preguntado en el Instagram, nada, te había dicho que me llamaba la atención esto de separarlos por niveles y no por discapacidad. Y te había preguntado si existía la posibilidad de que avancen en los niveles, porque había dado el ejemplo el profe Guillermo de un chico que quería participar en otro nivel porque estaba un amigo o algo así, y que no podía, que le explicó que no podía por esto, por esto y por esto, y nada, el otro chico se quedó en el nivel más bajo y no pudo jugar. Entonces quería saber si existe la posibilidad de ascender, por así decirlo. Bueno, viste que una de las cosas que dijo ahí fue que los testeos se hacen antes de empezar la práctica, el partido. Entonces, puede ser que en algunos te testeen y vos hayas avanzado y termines en otra clasificación, ponés, ¿no? Estoy pensándolo solamente a partir de lo que dijo Guille. Digo, pero esto igualmente, como herramienta, ¿a qué te suena? ¿Sí? Esto de que si puede clasificar a otra o no puede clasificar a otra, ¿qué te hace pensar? ¿Por qué te había llamado la atención? Digo, no quiero cerrarlo en vos, Nico, pero digo, esto como herramienta. A mí me parece que va en contra de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, en la cursada. Igual acuérdense que en la entrevista. Yo no vi la entrevista. Ah, sí, dale. Explicó. No, en la entrevista explicó por qué no podía ascender de nivel. Dijo, no, que él cuando pasan esas cosas de quiero jugar con mi amigo, en la práctica puedo, en la competencia no, y dijo por qué. No podía. Es el reglamento que estipula. ¿Cómo que es el reglamento el que estipula. A mí igual me creo que sería más claro hablar de categorías en vez de niveles, porque creo que son en realidad categorías. Sí, son categorías que te dejan fijo en un lugar y que por más que recién Nico decía, bueno, a mí me parecía raro que te clasifiquen en estas categorías, vamos a nombrarlas así, a partir de lo que vos podés y no a partir de la discapacidad. En realidad, el origen de la explicación es el mismo. Es la discapacidad. ¿Sí? Lo que termina justificando esa clasificación, mayormente, salvo en el fútbol. Vieron que en el fútbol decía no, te miden lo objetivo
pero también te miden el juego que vos tenés de fútbol. Si vos haces cambio de No, frente, porque igualmente el grado de discapacidad va a ser el grado de movilidad o no, o también va a variar en eso. sí, pero en parálisis En el cerebral. fútbol, en el fútbol agregaban no. comprensión de juego. Claro, sí. ¿Cómo? En el Claro. fútbol, En sí. fútbol es la comprensión y la visión que tenés de juego. En parálisis cerebral no había una cuestión de juego. En parálisis cerebral era objetivamente las limitaciones que tenías vos en el uso de tu cuerpo. Y esa clasificación está desde la medicina claramente marcada. Y vos ahí no le van a errar con la categoría como en fútbol, por ejemplo, que empieza a ser más subjetivo. No, pero mirá que levanta la cabeza, no, pero mirá que hace cambio de frente. Ahí aparecen cosas mucho más subjetivas que tienen que ver con el resolver un juego, más que algo objetivo como, mirá, no, tiene parálisis cerebral 3, ves que tiene la hemiplegia del lado izquierdo y no mueve ni el miembro superior ni el miembro inferior. Claro, o sea, en el de parálisis cerebral hablaba de que por más que le explique el objetivo del juego y eso, o sea, a ellos eso no lo iban a comprender. ¿No me escucha, profe? Sí. Ah, no lo iban a comprender, pero sí, por ejemplo, si se ponían a la bocha, como habló el compañero, no me acuerdo quién, lo de la canaleta, y lo hacían practicar y practicar y practicar, iban a mejorar, pero o sea, no iban a entender en función de qué lo hacían, o sea, iban a tener más movilidad y eso, pero no, Sí, o sea, y no iban a fíjense, entender en lógica lo que estaban haciendo. ahí lo interesante es de pensar a cualquier persona como educable, sin ponernos un propósito de hasta dónde va a llegar. Ahí fíjense la actitud de este profe. La actitud de este profe estaba más que nada en que, mirá, venía a jugar. Como invitó al flaco este que se lo cruzó en natación y se imaginó que podía llegar a jugar al fútbol, ¿sí? También a este que casi ni se podía mover y es más, casi no comprendía ni lo que estaba haciendo, venía a jugar. ¿Sí? A cada uno de ellos los toma como educables, ¿sí? Como acercarle lo que la cultura está dando. Lo que la cultura está dando son estos deportes específicos, como una de las opciones. ¿Se comprende? Lo que nosotros estamos tratando de hacer en esto, más allá de pensar, ay, qué bien, ay, qué mal, lo que tenemos que ponernos a pensar es todos los elementos teóricos que vimos antes, cómo nos ayudan a observar esto. ¿Está? Por eso volvamos siempre sacando cosas que ya hemos visto, ¿sí? A partir de lo que en la práctica sucede. Sí, la experiencia Ya que hemos sacado varias cosas, ¿sí? Está interesante. Dale, Iris. No, la experiencia que él contó, que le pasó en la dieta con este chico, me parece que está buena como para analizarla con los modelos, es decir, bueno, el modelo médico es el que puso a este chico como un discapacitado, digamos, y el modelo social puede ser el que toma el profe en verlo, en no ver, o sea, no notar que tiene una discapacidad, incluso pensar que iba a dar clase con él mismo. Sí, yo no sé si no notar, sino que no es tenido en cuenta como algo valioso para decir puede o no puede. Porque no es que no se da cuenta que tiene las limitaciones motrices que tiene a partir de la parálisis cerebral. No estamos negando que hay una parálisis cerebral diagnosticada por la medicina. La hay, está y produce lo que produce. Bien, perfecto. A efectos de su trabajo, ese tipo de información, hasta que no le cuelgue una canaleta o hasta que no le dé una bocha en la mano, no va a saber. Esos son los datos que nosotros, profes y profas, necesitamos. ¿Se comprende? No es una cuestión de que la medicina no ha dicho nada valioso. La medicina diagnostica, tira, bueno, pum. Yo hasta que no le pongo una pelota, una bocha, una canaleta, no sé si puede jugar, si comprende, si no comprende, lo tengo que hacer jugar. Ese es nuestro diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ahí no es negar lo que la medicina hace, o dice, o diagnostica, sino más bien a efectos de nuestro conocimiento, ver qué nosotros utilizamos de eso.
Sí, igual Martín me Pero- refería a que él contaba que él no se había dado cuenta, digamos, que Ah, en tenía el otro. alguna. Claro. En ese Que que él que decía, no pensaba sabía si era profe, y qué que. sé yo, y después se tiró a la pileta. Claro, a eso me refería. Digo, que él no había, pensaba que iba a ir a hacer una suplencia como él, digamos, que no. Ahí me acuerdo, me acuerdo. Era un grupo. Y Sí, también bueno. de natación dijo de que una madre llevó al hijo a otro lugar y le dijeron que no podía, por la discapacidad, aceptarlo ahí. Y después cuando lo llevaron, dice que, o sea, lo podía hacer muy bien, la práctica de deporte de natación. Y, o sea, que también son limitaciones que pone el profesor por querer arriesgarse o no, tener una persona con discapacidad, y no porque la persona discapacitada no lo pueda realizar. Eso también como que lo leí del texto de Katz y estaba bueno, que decía que a veces el profesor pone las limitaciones y no en realidad el alumno. Creo que había dicho que no estaba preparado ese profe. Y por eso no le dio clase. Bueno, de ahí podemos sacar varias cosas. Del ejemplo que decía Irina hoy, me parece que podemos sacar esto de lo normativo. ¿Cuándo se dio cuenta que era estudiante? Cuando se tiró a la pileta, porque el profe dijo. Por algo normativo. ¿Se acuerdan que la norma se veía en la conducta y en los movimientos del cuerpo? Ahí se dio cuenta. Y con los datos que tenía él de profe, parecía un profesor. Se dio cuenta cuando su cuerpo se desplazó como un estudiante. Ahí se dio cuenta que era estudiante. Lo trataba como otro profe. ¿Sí? Ahí hay algo normativo que nosotros lo vimos en clase. Otra cosa a partir de lo que decía Yani. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué análisis podemos hacer? Yani, ya se olvidaron de lo que habías dicho. Lo de las limitaciones, profe, se está por cortar. Las limitaciones las pone el entorno. La Tiempo. limitación del profesor. Se está por cortar, profe. ¿Qué pasa, Bet? El tiempo se está por cortar, así no lo abrimos, sino en otro Zoom. Bueno, dale. ¿Se está por cortar? Sí, van 35. Sí, yo lo abrí un toque antes. Bueno, si se corta, volvemos al mismo link, ¿saben, no? ¿Sí? Bueno. Bueno, las limitaciones.